Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de La Pública. Vamos ya con lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. ...14 actuaciones ha realizado el Cuerpo de Bomberos hasta las 11 horas debido al fuerte viento y a la lluvia. Las adversas condiciones meteorológicas han llevado a su vez a las autoridades españolas y marroquíes a suspender el porteo esta mañana. 14 servicios ha llevado a cabo Bomberos hasta las 11 horas con motivo del fuerte viento y tromba de agua caída en nuestra ciudad. 6 de estas actuaciones han tenido que ver con inundaciones y 3 por desprendimientos de cascotes, cornisas y chapas, como la producida en la marquesina de una parada de autobús. Intervinieron igualmente en el mercado central para retirar con el camión grúa un panel desprendido de la cubierta interior. También, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento tuvieron que descolgar y retirar una puerta metálica de la comisaría de Colón a punto de desprenderse. Además, intervinieron en un cuadro de contadores eléctrico en la calle Velarde ante un posible cortocircuito, así como en un incendio en una vivienda junto a la antigua comisaría de Los Rosales, sin que se produjeran desgracias personales. El inmueble, bastante afectado por el fuego, era un local que se utilizaba como vivienda. Por otro lado, la fuerte tromba de agua caída ha provocado inundaciones en los polígonos del Tarajal, haciendo peligroso el camino para los porteadores. Ante la previsión de más lluvia, a las 7 horas, delegación del Gobierno y autoridades marroquíes han acordado suspender el porteo como medida preventiva de seguridad. El ferry de Balearia mantiene conectados vía marítima Ceuta y Algeciras. Salvo el Pasión por Formentera, el resto de las embarcaciones han cancelado sus rotaciones debido al fuerte viento de componente suroeste acompañado de riesgo por fenómenos costeros e importante oleaje. El presidente de la ciudad se ha reunido esta mañana en Madrid con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Vivas ha puesto de manifiesto su satisfacción tras haber podido desbloquear varios de los asuntos pendientes, tales como el PEGOU o la obra del Díaz Flor. Satisfacción en el presidente ceutí tras la reunión mantenida con el ministro de Fomento. Para empezar, la colaboración del Ministerio va a hacer posible que el PEGOU de la ciudad esté aprobado tanto de forma inicial como definitiva en esta legislatura. El ministro ha impulsado de una manera clara que esos informes que están pendientes por parte de la Dirección General de Carreteras y por parte de la Dirección General de Aviación Civil se emitan en el plazo más breve posible para conseguir este objetivo temporal al que me refería de que en esta legislatura esté aprobado el PEGOU. También se ha avanzado en cuanto a las obras del Díaz Flor, dado que el ministro ha hablado con el responsable de la demarcación de Sevilla para desbloquear los detalles que impedían acometer el proyecto. Esto podría permitir que se inaugurase en marzo del año que viene. Se trata de hacer una modificación puntual en lo que concierne a la línea límite de la edificabilidad en relación con la carretera nacional 352. Esta modificación puntual, como digo, está tramitándose de manera inmediata, información pública, y esto nos hace pensar que, habida cuenta de que no hay afectadas otras propiedades privadas, y además que la propia parcela donde se va a reconstruir el polideportivo ya estaba preexistente, pues nos hace pensar que podemos enlazar la demolición con el inicio de la construcción. Además, se va a dar un impulso a las obras de la Nacional 352. Se va a constituir un grupo de trabajo para abordar las características técnicas de la segunda fase. Ese proyecto tiene que responder a las necesidades de la presión de tráfico, de la intensidad de tráfico que tiene esta carretera nacional 352. Un proyecto que mejorará los accesos con todo el entorno y que además quiere ser la carta de presentación de Ceuta ante los visitantes. Pero la reunión ha dado para más. También se ha hablado de conectividad tanto por mar como por aire, insistiéndose en la necesidad de que el contrato de interés público recoja la obligatoriedad de la naviera que resulte concesionaria de incluir una rotación a bajo precio. Igualmente, en este encuentro se han desbloqueado además obras menores para que puedan ser licitadas este año. Se han desbloqueado además otras obras menores para que puedan ser licitadas en este año.
Me estoy refiriendo al tema de la rehabilitación del antiguo cuartel o almacén de intendencia, de Rampa de Abastos, para convertirlo en el archivo de la ciudad, y también la obra en el baluarte de la bandera para convertirlo en el centro de interpretación de las murallas reales. Y por último se ha hablado sobre conectividad, concretamente del helicóptero y del barco. Sobre este último se quiere introducir una nueva obligación en el contrato de servicio público que permita contar con una rotación más barata. Establecerle a los distintos operadores la obligación de realizar una de las rotaciones a 15 euros por trayecto, es decir, 30 euros por rotación para el pasaje. Esta iniciativa deberá ser aceptada tanto por el derecho comunitario como por las reglas de defensa de la competencia. Y por último, en cuanto al transporte aéreo, se pretende que la singularidad de Ceuta se refleje también en las tasas aeroportuarias. El tratamiento tarifario en lo que se refiere a las tasas aeroportuarias deben también de contemplar en la normativa común esta especificidad que se da también en Ceuta, porque en Ceuta es el único sitio en donde existe una línea regular de transporte de pasajeros en helicóptero. El presidente ceutí también ha sido recibido por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. En dicho encuentro, del que le informaremos esta noche, han hablado sobre las actuaciones que Ceuta tiene suscritas con dicho Ministerio de Defensa. La consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kisi Chandiramani, ha presidido la reunión de la Mesa General de Negociación en la que se han presentado la relación de puestos de trabajo, un sistema de ordenación del personal laboral de los funcionarios y personal laboral de la ciudad, que está previsto entre en vigor el 1 de abril, para que en mayo, en una comisión con los sindicatos, sea revisado para una posible mejora. Chandiramani ha asegurado que con la RPT nadie perderá dinero. Hoy hemos entregado a las centrales sindicales un documento donde se contiene ese catálogo de puestos de trabajo, tanto de personal funcionario como de personal de la ciudad, con las características de cada uno de los puestos y con una memoria que incluye las funciones de estos puestos. Queremos presentar y aprobar esta relación de puestos de trabajo en próximas semanas para que entre en vigor el 1 de abril. ¿Con qué intención? Bueno, el reglamento del que os hablaba al principio de esta comparecencia prevé una serie de comisiones de valoración en las que se podrá ir manejando este documento, porque es un documento con vida. Cada sentencia, cada persona que entra en la administración, cada persona que sale, cada rebaja por discapacidad, cualquier situación que afecte a una persona ya modifica la RPT. Por eso hay dos comisiones de valoración previstas en el reglamento, una para mayo y otra para noviembre. Debe quedar claro que nadie va a cobrar menos por esta RPT. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha visitado hoy los juzgados de nuestra ciudad para mantener un encuentro con los magistrados que sirven tanto en los órganos unipersonales como en la sección de la audiencia. Entre otros asuntos, el presidente del tribunal ha realizado un llamamiento a no utilizar la justicia para fines políticos y ha reconocido además, por otra parte, los problemas informáticos que está sufriendo la judicatura en nuestra ciudad. Tras reunirse con los magistrados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reconocido los problemas informáticos que están sufriendo las sedes judiciales en nuestra ciudad. Creo que el futuro será la justicia digital, pero por ahora todavía estamos en una transición y en una necesidad de ir mejorando entre todos. O sea, los jueces, lo que sí me consta, y lo puedo decir también de los secretarios, los letrados, los jueces están poniendo de su parte todo lo que pueden, pero es cierto que muchas veces se ralentiza mucho el expediente digital y se ralentiza la función jurisdiccional. Y en ese sentido, pues yo creo que es muy importante pues que en toda la oficina judicial sean conscientes que esto no deja de ser un trabajo que se tiene que facilitar a quien luego tiene que examinar el expediente. También ha hablado sobre la obra del Banco de España, cuya primera fase ya está concluida, aunque aún hay muchas cuestiones que dilucidar. Parece que la primera está ya casi terminada, pero hay que visualizar hasta qué punto conviene hacer una mudanza de un juzgado de lo social o dos de lo contencioso sin que todavía no esté hecha la segunda fase de una obra enorme donde irían pues los juzgados de lo penal, la sección de la audiencia. Entonces hay que ver un poco si compensa hacer una o dos mudanzas o esperar a una segunda fase. Y también qué es lo que va a ir ahí, porque tenemos, y por eso yo ya mañana hablaré con los responsables
este tema, que me comuniquen un poco pues el registro civil, qué va a pasar con el registro civil, si va a ir allí o no el registro civil. Por último, el presidente del tribunal se refirió a la excesiva judicialización de la política y a la costumbre de acudir a la justicia a resolver asuntos que deberían solventarse en otros foros. Asuntos que se están, pues digamos, repitiendo mucho en los juzgados, en torno, por así decirlo, a ese tema que me preocupa muchas veces, de la utilización muchas veces de los juzgados como instrumento, por así decirlo, que no se judicialice mucho lo que es la política y los temas que tienen otro sentido y otro lugar de solución. El consejero de Educación y Cultura se ha reunido con representantes del Instituto Cervantes de Tetuán para la organización de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la línea de ferrocarril Ceuta-Tetuán, que se quiere hacer coincidir y vincular con la llegada de Mariano Bertucci a Ceuta en 1918. Una comisión de carácter internacional se encargará de organizar los actos conmemorativos del centenario de la línea de ferrocarril entre Ceuta y Tetuán, que se vinculará con otros actos relativos a la llegada del artista Mariano Bertucci en 1918 a Ceuta. La estrecha relación existente entre uno y otro acontecimiento, que coincidieron en el mismo año, ha llevado a esta iniciativa para vincularla a la línea férrea entre uno y otro lado de la frontera. Con el consejero de Educación y Cultura estuvieron todos los sectores de esta consejería planificando las actividades a desarrollar. Entre los asistentes, el arqueólogo, el cronista oficial de la ciudad, la responsable de museos, el director de la Biblioteca Pública y la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Beu. En esta primera reunión surgieron ideas, acordándose que las primeras actividades conmemorativas serán en Marruecos y en el segundo semestre en Ceuta. A tal efecto, se ha efectuado un cronograma para ir determinando algunos detalles que se irán concretando en sucesivas reuniones de la comisión creada al efecto y que en el caso de Ceuta coordinará la Fundación Premio Convivencia. Escolares del Valle Inclán, San Antonio, Maestro José Acosta y del Severo Ochoa han participado en la actividad de la guía educativa Hola a Todos, organizada con la Fundación del Premio Convivencia con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Maternas. Una convivencia en la que la multiculturalidad ha sido el común denominador de los juegos y el desayuno que han compartido. El consejero ha seguido de cerca las actividades desarrolladas en la segunda parte de la celebración de las lenguas maternas en las 4 zonas donde se repartieron los escolares. Ellos se tiran 20 minutos en cada zona y van rotando para que sea dinámico, para que sea divertido. Y bueno, se trata de una serie de pruebas relacionadas, cada una de las áreas, con las lenguas de las 4 culturas que conviven en Ceuta: el castellano, el árabe dialecto de Arilla, el hindi y luego el hebreo. Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada una, de la complejidad del manejo de cada una de las lenguas, pues las pruebas son diferentes, ¿no? La sopa de letras, descifrar en hebreo, un cuento con títeres y baile compusieron estas actividades bien elaboradas y divertidas. En el caso del castellano, por ejemplo, es un Scrabble y una sopa de letras, ¿no? Y bueno, ahora aquí están jugando a descifrar hebreo. En el caso de la lengua árabe les van a leer un cuento con títeres y luego tendrán que intentar pues interpretar qué es lo que significa lo que les están explicando. Y bueno, y con el hindi creo que va relacionado con un baile, ¿no? La verdad que es una actividad, yo creo que bastante bien elaborada en cuanto a que es divertida. Ellos se lo están pasando en grande, como podéis ver, porque rompen con la rutina de la dinámica del día a día. Y bueno, venir aquí a echar un rato por la mañana, pues a ellos, al alumnado, yo creo que es una experiencia que les encanta, ¿no? El objetivo es aprender y poner en valor la multiculturalidad de Ceuta para conocerse mejor los unos a los otros. La Oficina Técnica de Accesibilidad de la Consejería de Fomento desarrolla una jornada informativa del proyecto Ceuta Ciudad Amigable con sus mayores. Esta mañana ha sido en el Centro Social del Mayor y esta tarde en el Aula de Mayores del Campus Universitario. La jornada informativa está enmarcada en el proyecto Ceuta Ciudad Amigable con sus mayores. Jesús Rodríguez, director de la Oficina Técnica de Accesibilidad, ha participado en la apertura de este jueves por la mañana en el Centro Social del Mayor. Maite Pozo Querol es coordinadora de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, además de secretaria general del IMSERSO.
Maite ha incidido en el reto de hacer frente al hecho del envejecimiento demográfico. Todo esto supone un cambio social. La OMS es consciente de ello, que estamos viviendo un envejecimiento demográfico a nivel mundial y además en muchos lugares que se está produciendo muy rápidamente. En 2016, Ceuta se adhirió por acuerdo unánime de la Asamblea a esta iniciativa, un proyecto impulsado por la Organización Mundial de la Salud destinado a crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo. En estas jornadas también participa Carlos Martínez Oscariz, director de Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados y miembro del Grupo de Trabajo Ciudades Amigables coordinado por el Inserso. Uno de los objetivos de esta jornada informativa es crear grupos de discusión en diferentes áreas temáticas para dar la oportunidad de opinar y proponer mejoras sobre distintos aspectos de la ciudad. El Ceuta sumó un nuevo triunfo en el Murube. Los caballas derrotaron ayer por 2-0 al Jerez Deportivo en un partido poco vistoso, en el que fueron muy eficaces ante un rival voluntarioso. Víctor González de penalti y Víctor Rodríguez marcaron los goles locales en los minutos 75 y 89 respectivamente. El equipo de Juan Ramón, que lleva 12 partidos sin perder, ya es segundo en la tabla con 48 puntos después de la derrota del Algeciras en Utrera. El entrenador del Ceuta, Juan Ramón Martín, dispuso ante el Jerez un 11 con Segura, Chakir y Zafra, que se habían perdido el partido de Lebrija por acumulación de amonestaciones, en lugar de Yunes, Perita y Víctor Rodríguez. Aitor fue la otra novedad en el equipo ceutí al entrar por Dani Gallardo en el lateral izquierdo. El Ceuta, que empezaba el partido con la posibilidad de auparse al segundo puesto de la tabla tras la derrota del Algeciras en Utrera, estuvo impreciso en la primera parte, cayendo en la precipitación con el balón en los pies. Al equipo de Juan Ramón le faltó pausa y claridad ante un Jerez bien plantado que no dejaba maniobrar a Willy y Sufian en la zona de tres cuartos. Los jerecistas por su parte asustaron, pero no llegaron a rematar entre los tres palos en el primer periodo, pese a algún error no habitual de la defensa del Ceuta. El equipo caballa llegó con cierto peligro en algunas acciones, como este cabezazo de David Camps que no alcanzó Chakir, o esta falta de Willy. Zafra la tuvo a la media hora, pero remató muy desviado. También lo intentó luego Sufian tras una trenzada jugada. Y Camps disparó por encima de la portería de Zamora en la última ocasión de la primera parte. Tras el descanso, Aitor y David Camps protagonizaron las primeras ocasiones ceutíes. El doble cambio de Reina e Ismael Maruja por Zafra y Willy hizo mejorar a los blancos. Este cabezazo de Segura tras un saque de esquina lo despejó un defensor jerezano. Y en el minuto 75 se iba a adelantar el Ceuta después de un penalti cometido por Israel sobre Ismael. Víctor González transformaba la pena máxima. El Jerez arriesgó para buscar la igualada y el Ceuta cerró el partido en el minuto 89 con una internada de Ismael que no desaprovecha Víctor Rodríguez en el segundo palo. En los 5 minutos de tiempo añadido pudo llegar el tercero, pero David Camps y Víctor Rodríguez buscaron el gol en lugar de asistir al compañero mejor situado. El Ceuta rebasa al Algeciras y ya es segundo en la clasificación. El entrenador del Ceuta, Juan Ramón Martín, admitió que su equipo no estuvo muy entonado ante el Jerez, aunque cree que el triunfo fue justo. Juan Pedro, técnico jerecista, lamentó que su equipo no aprovechara sus ocasiones. Nosotros veníamos aquí sabiendo que era un partido muy complicado, no cometer errores y dependíamos de la efectividad para poder puntuar. Sabíamos que si no marcábamos, el Ceuta al final, porque también tiene mucha pegada y tiene muchos jugadores, tiene un banquillo con muchos recursos, que yo creo que también ha sido la clave, lo que le ha dado el partido y bueno, hemos cometido el penalti, yo no lo veo claro, pero sí es verdad que si no hubiese sido de penalti al final hubiese llegado el gol, porque nosotros hemos tenido ocasiones muy claras y no hemos marcado. Entonces en otros partidos sabíamos que podíamos tener más cantidad de ocasiones y entonces bueno, te puedes permitir el fallar, pero hoy sabíamos que íbamos a tener muy pocas y que las que tuviéramos teníamos que generar, y la verdad que ni en el primer tiempo ni en el segundo tiempo hemos tenido puntería. Yo creo que lo importante de hoy eran los 3 puntos, ¿no?
se van condicionantes antes del partido que presumíamos que iba a ser un partido complicado porque nos enfrentamos a un rival que venía de ganarle al Algeciras en el Mirador, venía de empatar a la Lebrijana, a gente que estaba metida en playoff, y sabíamos que nos lo iban a poner difícil y complicado. Pues yo creo que el equipo quizás no hemos tenido juegos de otros partidos, pero en el segundo tiempo hemos reaccionado tras el descanso y el equipo ha mostrado una mejor cara y creo que hemos sido justos vencedores, ¿no? Incluso al final hemos podido ampliar la diferencia de goles con alguna ocasión que hemos tenido, pero no ha podido ser. Un día con aire, un día con lluvia, un día entre semanas después de venir de Lebrija, sabíamos los resultados, la presión de tener que ganar para subir un puesto. Quizá había condicionantes antes del partido que eran peligrosos, ¿no? Se tornaban en nuestra contra. Pero bueno, el equipo no ha salido mal, yo no lo he visto en los primeros minutos mal. Hemos tenido 18 minutos buenos y a partir del minuto 20 quizás hemos bajado un poco, ellos también han subido un poco el ritmo. Sabíamos que si no abríamos el marcador, como te he dicho, se nos iba a complicar. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, mañana seguiremos con lluvia y viento del suroeste, máxima de 19, mínima de 13 grados. Y el sábado también continuaremos con lluvia, en este caso con viento de poniente, máxima de 19, mínima de 13 grados. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad, Zurita, en Beatriz de Silva número 5. En el campo exterior, la farmacia de guardia es Morte, en Barriada La Libertad, Grupo San Daniel 69. Y el 290 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Antes de irnos, comentarles que la carrera de la mujer, que iba a tener lugar este domingo, se ha aplazado debido al mal tiempo hasta el domingo 11 de marzo. Y así nos vamos, volvemos a las 8:30 con más información. Gracias por estar ahí, adiós.